Si nosotros queremos hacer reaccionar al tiofeno, debemos de agregar un electrófilo lo suficientemente reactivo para que se pueda añadir y posteriormente sustituir en el anillo del tiofeno. Si nosotros agregamos bromo con ácido acético, vamos a crear un bromo positivo que será el electrófilo que el anillo de tiofeno atacará y obtendremos este producto final. Si en cambio nosotros agregamos ácido nítrico con anhídrido acético, vamos a crear el grupo nitro, que será el que atacará el anillo de tiofeno para darnos este producto. Si nosotros agregamos trióxido de azufre con piridina, entonces se creará el electrófilo correcto para poder agregar este compuesto al anillo de tiofeno. Si nosotros queremos agregar un grupo acilo, nosotros necesitamos un cloruro de acilo con tetracloruro de estaño y la combinación de estos reactivos nos dará el electrófilo correcto. En este caso tenemos un acilo con 2 carbonos. Tenemos que se va a crear gracias al cloruro de acilo correspondiente con el tetracloruro de estaño como catalizador, que será el compuesto que será atacado para poderse añadir y obtener este producto. Otra forma de agregar grupos acilo al anillo del tiofeno es combinar una amida con cloruro de fosforilo. Y lo mismo, el cloruro de fosforilo y la amina correspondiente nos dará el compuesto en forma de electrófilo, que en este caso se puso un grupo formil porque tiene un hidrógeno, que será el atacado para agregar dicho compuesto a nuestro anillo de tiofeno. Esos son algunos ejemplos de reacciones para el tiofeno, donde tenemos que crear específicamente el electrófilo adecuado para que pueda atacar el anillo. El anillo de pirrol es un poquito más reactivo que el tiofeno, entonces necesitamos electrófilos un poquito más suaves. De nuevo, un ejemplo es si nosotros combinamos el ácido nítrico con el anhídrido acético, vamos a crear el grupo nitro y entonces nuestro compuesto, nuestro pirrol atacará y se obtendrá el compuesto con el grupo nitro en esa posición. Si nosotros lo hacemos reaccionar con un compuesto que se llama N-bromo-succinimida, este compuesto tiene dentro de su molécula un enlace nitrógeno-bromo que es bastante débil, provocando que el bromo sea relativamente positivo, parcialmente positivo. Esto hará que el anillo de pirrol ataque al bromo y se pueda sustituir por un hidrógeno y tengamos este compuesto final. También, si combinamos trióxido de azufre con piridina, obtendremos el compuesto con ese sustituyente en el pirrol. Además, nosotros podemos agregar grupos cetónicos al anillo de pirrol. Si nosotros tenemos esta acetona y catalizamos con ácido, pues obviamente la acetona recibirá el protón, el oxígeno con su par de electrones libres recibirá el protón, activando a este carbonilo, que será el carbono atacado por el anillo de pirrol, dándonos como producto este compuesto. Y por último tenemos el furano. El furano es el más reactivo de los tres compuestos, entonces necesitamos electrófilos un poquito más suaves. Primer ejemplo, si nosotros agregamos bromo con tetracloruro de carbono como solvente, fácilmente el anillo aromático puede atacar a uno de los bromos para obtener a este producto. Si nosotros en lugar de tetracloruro de carbono como solvente le ponemos metanol o algún otro solvente que pueda atacar, vamos a provocar que aparte de que se una el bromo, en la otra posición se une el solvente, porque realizará un ataque nucleofílico durante el proceso que adquirió el primer bromo. Entonces es muy importante saber qué solvente utilizar. Si yo nada más quiero agregar un bromo, pues tetracloruro de carbono no nos afectará, solamente hará su función como solvente, pero en este caso la elección de otro solvente también tenemos que considerar si se va a unir, si queremos que se una al compuesto o no. Este reactivo fácilmente produce el grupo nitro, entonces es tan fácil como que el anillo ataque el grupo nitro, haga la sustitución y obtengamos el furano nitrado.
También la reacción con tetraóxido de azufre con piridina nos permitirá obtener el compuesto. Es muy importante saber que el furano en medio ácido a bajas temperaturas, en este ejemplo a 0 grados centígrados, pues el carbono del furano va a tomar al hidrógeno y sabemos que se va a protonar y tenemos que hacer las estructuras de resonancia porque va a estar girando la carga positiva. Sin embargo, si ese mismo ácido clorhídrico en estas condiciones ácidas ponemos temperaturas elevadas, vamos a provocar que el anillo se abra. ¿Por qué? Vamos a tener de nuevo esta molécula, pero un equivalente de agua a temperaturas más elevadas va a provocar el ataque aquí para romper el anillo y vamos a obtener el compuesto de esta forma. Entonces es muy importante saber que es tan reactivo el anillo de furano que si le ponemos las condiciones adecuadas lo podemos abrir en caso de que necesitamos abrirlo, pero si no queremos abrirlo tenemos que cuidar las condiciones para que no reaccione. Cuando nosotros tenemos un pirrol, un furano o un tiofeno, pero este compuesto tiene un sustituyente, ya sea electrodonador o electroatractor, y nosotros queremos que el compuesto vuelva a realizar una sustitución electrofílica aromática, pues es muy importante primero identificar qué tenemos, un electroatractor, un electrodonador, y también en qué posición la tenemos para saber dónde se va a introducir el nuevo electrófilo. En este primer caso, nosotros tenemos un electrodonador en la posición número 2. Si nosotros tenemos un electrodonador, obviamente tenemos un compuesto, un sustituyente que tiene electrones que puede donar hacia el anillo aromático, ya sea del pirrol, del tiofeno o del furano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estos dos electrones se van a introducir aquí para formar un doble enlace, pero entonces tenemos que recorrer estos dos electrones hacia el carbono número 3. De esta forma tenemos este compuesto donde ahora tenemos una carga negativa en esta posición y una carga positiva aquí. Si nosotros continuamos con el movimiento de electrones, estos se introducen aquí para formar un doble enlace y estos dos se van a recorrer al carbono número 5 para tener la carga negativa ahora en esta posición. Entonces de esta forma, si tenemos un electrodonador, los electrones se van a estar moviendo en esas posiciones. ¿Qué significa esto para la sustitución electrofílica aromática con un sustituyente? Si nosotros añadimos un nuevo electrófilo que queremos que se una al anillo, entonces solamente tenemos dos posibilidades: que la posición número 3, que está cargada negativa, venga y ataque al electrófilo, o mientras los electrones están girando continuamente en el anillo gracias a nuestro electrodonador, tenemos también una carga negativa en el carbono número 5. Entonces, si tenemos la carga negativa en el número 5, este puede realizar el ataque sobre el electrófilo y ya ocurre el mecanismo que vimos anteriormente, donde también tenemos que liberar un hidrógeno en forma de carga positiva. ¿Cuál es el punto? Si tenemos un electrodonador, gracias a este electrodonador tenemos dos posiciones que se cargan de forma negativa y estas dos posiciones son las que van a preferir hacer el ataque sobre el electrófilo. En este caso serían la posición número 3 y serían la posición número 5 si nosotros tenemos un electrodonador en la posición número 2. ¿Qué es lo que ocurre entonces si nosotros tenemos ahora un electroatractor también en la posición número 2? Como es un electroatractor, este va a tener la tendencia de recorrer los electrones hacia él. Entonces vamos a suponer que tenemos este electroatractor en la posición número 2. Estos dos electrones, gracias a su fuerza, su electronegatividad, los va a traer hacia él y ahora nos va a quedar esta molécula, donde tenemos una carga positiva en la posición número 3 y un doble enlace con el electroatractor. Continuamos con el movimiento de electrones. Estos dos van a tratar de cubrir la carga positiva, pero ahora vamos a tener la nueva carga positiva en la posición número 5. ¿Esto qué quiere decir para la sustitución electrofílica aromática? Si nosotros agregamos un electrófilo, nunca va a poder atacar la posición número 3 porque es positivo y tampoco nunca va a atacar la posición número 5 porque también es positivo. Solamente nos deja disponible para el ataque la posición número 4 en caso de tener un electroatractor en la posición número 2. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros tenemos o un electrodonador o un electroatractor
en la posición número 3 de nuestro anillo de furano, tiofeno o pirrol. Si nosotros tenemos un electrodonador en esta posición, entonces él puede meter sus electrones aquí, recorriendo estos hacia el carbono número 2, teniendo ahora nuestro carbono número 2 con una carga negativa. Entonces esto significa, ante la presencia de un nuevo electrófilo, es el carbono número 2 el que realizará el ataque, siendo los carbonos 4 y 5 carbonos que no se cargan completamente de forma negativa como sí lo es el carbono número 2, por lo tanto no van a atacar con tanta fuerza como lo es el carbono número 2. Y si nosotros tenemos un electroatractor en la posición número 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este va a recorrer los electrones para formar un doble enlace aquí, dejándonos una carga positiva en la posición número 2. Entonces, ante la presencia de un electrófilo, esta posición nunca va a atacar. De forma preferencial, las posiciones 4 y 5 realizarán el ataque sobre el electrófilo. Es muy importante entonces saber qué sustituyente tenemos, electrodonador o electrotractor, y en qué posición la tenemos del anillo para predecir un futuro ataque sobre un electrófilo. El pirrol, con su nitrógeno, tiene una particularidad que no puede hacer el furano con el oxígeno ni el tiofeno con el azufre. El nitrógeno puede establecer 3 enlaces. Si nosotros le removemos el hidrógeno al pirrol, podemos hacer nuevas reacciones ahora sobre el nitrógeno. Y es muy importante saber cuál es la base que vamos a utilizar para quitarle ese hidrógeno, y es muy importante el contraión que tenga esa base. Por ejemplo, si nosotros utilizamos esta base de aquí, nuestro contraión en este caso es el sodio. Entonces el NH2 negativo obviamente va a tomar al hidrógeno del pirrol, dejándonos nuestro nitrógeno negativo. Pero el sodio será el contraión para neutralizar las cargas, teniendo nuestra molécula aquí. Si nosotros utilizamos otra combinación de reactivos, por ejemplo, N-Buli como base. N-Buli va a tomar al hidrógeno y por supuesto nos va a dejar nuestro nitrógeno negativo, y en este caso el litio va a ser el contraión. Nosotros podemos hacer una segunda reacción donde ponemos bromuro de magnesio para que ahora quitemos el litio del nitrógeno y se añada el magnesio, el bromuro de magnesio, hacia el nitrógeno. Estas dos posibilidades nos dan un nitrógeno de forma preferencial con carga negativa, solamente que hay una gran diferencia. Como se había mencionado, la gran diferencia es el contraión. En este caso tenemos el sodio y en este caso tenemos el magnesio. Ahora, si nosotros tenemos el sodio, este enlace que se forma entre el nitrógeno y el sodio es muy iónico. Eso quiere decir que el nitrógeno tiene una carga completa negativa. Si en cambio nosotros utilizamos como contraión el magnesio, este enlace es un poquito más covalente. Eso quiere decir que están un poco más compartidos los electrones entre el nitrógeno y el magnesio, entonces el nitrógeno se va a comportar distinto. Si nosotros en el caso de arriba tenemos un enlace iónico, si nosotros tenemos nuestro nitrógeno completamente negativo y agregamos un electrófilo, en este ejemplo es un halogenuro de alquilo, sabemos perfectamente que el halógeno es mucho más electronegativo que nuestra cadena carbonada, que en este caso nada más es un CH3, que significa tenemos una carga parcial negativa y una carga parcial positiva. Ok, entonces en este punto nuestro nitrógeno negativo fácilmente puede realizar un ataque sobre la cadena y expulsar al halógeno, que es un buen grupo saliente. Y ahora tendríamos un pirrol sustituido en la posición número 1. Y ahora nosotros podemos agregar distintos tipos de sustituyentes, en este caso distintas cadenas, porque nosotros activamos al nitrógeno para realizar un ataque. En cambio, si nosotros tenemos un nitrógeno del pirrol unido a un magnesio, como es más covalente estos dos electrones, entonces no está tan cargado el nitrógeno de forma negativa. Entonces lo que va a hacer de forma preferencial es utilizar su par libre y con mayor facilidad va a utilizarlos para la aromaticidad del pirrol, metiendo este doble enlace aquí. Este doble enlace se recorre a esta posición y ahora esta posición, que sería la número 2, se carga mucho de forma negativa. En este caso, cuando nuestro contraión es el magnesio,
nuestras posiciones, que podríamos decir que son la posición 2 y 5, se cargan de forma preferencial de forma negativa. Y si se cargan de forma preferencial de forma negativa, son excelentes nucleófilos. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un electrófilo, como es el halogenuro de alquilo, donde pueden atacar fácilmente y liberar el halógeno. Y ahora tendríamos nuestra cadena, pero sustituida en la posición 2 o en la posición 5. Entonces, de esta forma podemos activar el pirrol y hacerlo reaccionar a nuestra preferencia. ¿Qué queremos? Que ataque con mayor facilidad las posiciones 2 y 5. Entonces ponemos como contraión del nitrógeno un magnesio. Si queremos que sea el mismo nitrógeno el que ataque, entonces le ponemos contraión un sodio para formar un enlace muy iónico donde el nitrógeno es negativo y pueda realizar el ataque nucleofílico.